hermanos. Dios nos permite una noche más, ¿no? Para poder escuchar la palabra, solamente porque Él así nos lo permite. Realmente en este tiempo debemos aprovechar abriendo los oídos del corazón, escuchando con atención, porque es algo realmente precioso para nuestras vidas, lo cual nos puede dar paz y tranquilidad. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor, con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor, toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Sí. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Nosotros hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero, la cual es de Jesucristo. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado la vida eterna. Por eso es muy necesario, ¿no?, el creer en Él, para poder presentarnos ante el Padre como justos, santos y perfectos. Solamente por Jesucristo, por el sacrificio el cual hizo en la cruz, podemos recibir esta gracia, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5, es un gozo que no sé cómo expresar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. Vendrás, me da la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos siempre al Señor.
por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor. Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Es un gozo que no sé cómo expresar. Es el himno número 5, ¿no?, de Canción de mi Espíritu. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi confianza en Él cubre mi vida de paz. Por Jesucristo podemos recibir la paz. Por Jesucristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Solamente debemos creer y que esa palabra pueda trabajar en nuestro corazón. Él nos ha hecho justos, santos y perfectos, como dice su palabra. Nos ha quitado toda enfermedad y realmente por Él podemos avanzar, por su voluntad y por su amor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Es el himno número 12, gracias al Santo Calvario, ¿no? Si Él murió por nosotros, derramando hasta la última gota, y con esa sangre tan preciosa nos cubrió, nos dio una nueva vida, nos permite estar con Él nuevamente, ¿no? Poder unirnos con Dios. También así, ¿no?, saludamos a los hermanos que nos ven por mediante las redes sociales, ¿no?, por Facebook, YouTube y diferentes medios. También animarles a que puedan participar del culto de oración y también ser parte cada uno, ¿no? Así también entre los hermanos podemos avanzar y seguir adelante. Vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí.
Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, es el himno número 14, ¿no? Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Solamente por Él recibimos la salvación, solamente por su sangre preciosa. Es algo tan valioso, ¿no? Lo cual ha hecho por nosotros, con tanto amor, dando su vida misma para darnos esa salvación, para darnos nuevamente el retorno hacia el Padre, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, soy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor. No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él.
si encuentro el lugar que el Salvador, con fuerza mi corazón alabará la canción que el Señor me ha dado. Rebalsa y suena en mi corazón, es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz. Encontré al Salvador del Calvario. Tristeza, dificultades, deposito en el Señor. Él también mis pecados los perdonó. Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, ¿no? Y murió por nosotros. Por eso también Juan el Bautista decía, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sacrificio nos quitó todos nuestros pecados y solamente confiados en Él podemos recibir la salvación, la cual Él nos ha dado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Su nombre mismo dice, ¿no? Emmanuel. Y dice Dios con nosotros. Por Jesucristo hemos vuelto a Dios mismo. Por Jesucristo Dios nos mira como sus hijos. Por eso es muy necesario guardar su palabra en nuestros corazones y así avanzar de una manera en la cual podemos confiar en que Él va a trabajar y Él va a luchar por cualquier situación, ¿no? Vamos a cantar el himno número 23. Himno número 23, dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando.
Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, sí, gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Están muy bien, ¿no? Creo que son benditos ustedes, ¿no? Porque no son solo, algunos vienen, solo domingo viene. Porque domingo viene, otro día, no sé dónde estará, ¿no? Pero veo que se llena en Salón Los Mineros, ¿no? Todo se llena. Pero domingo nomás, pero otro día desaparece. No sé, pero Dios, creo que según la palabra de Dios, dice que Dios está buscando los verdaderos adoradores. Hermanos, entonces vamos a orar a Dios esta noche. Después de orar, entre ustedes los que desean testificar libremente pueden testificar. Sí, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias hoy. Nosotros, por medio de su gracia, hemos recibido la salvación. Así también, por medio de su gracia, usted nos reúne y también nos da vida, fuerza y ánimo, Señor. Señor, estamos muy agradecidos porque ¿qué hubiéramos hecho si usted no nos hubiera salvado, Señor? Realmente usted es Dios todopoderoso y también misericordioso, Señor. Señor, que usted tenga misericordia de cada hermano de usted, Señor, porque por medio de la palabra nosotros podemos recibir ese corazón y también su voluntad, Señor. Muchas gracias, Dios. Así dejamos todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Sí, ¿quién quiere testificar? Puede salir adelante. Es una gran gracia y también es una oportunidad. Tal vez domingo no puede, pero hoy puede, ¿no? Y hay tiempo. Si ¿quién quiere testificar? Cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha obrado, qué ha hecho, así todo eso, ¿no? Sí, hermano, gracias. Sí, nuevamente buenas noches, hermanos. Sí, quería compartir Isaías 53, el versículo 4 dice, ¿no? Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Yo este tiempo me siento muy agradecido, ¿no? Con Dios porque realmente yo no merezco, ¿no? Estar en este lugar. Fallo en muchas cosas, pero Él me rescató de tantas situaciones que hubiera pasado en mi vida, ¿no? Me ha librado de adicciones, me ha librado de enfermedades,
de muchas situaciones, así, de la muerte misma, de la enfermedad. Solamente confiando en Él puedo avanzar, ¿no? Muchas veces yo soy muy renegón, muy molesto, o a veces me sale la lengua rápido, ¿no? Para discutir, para hablar. Pero yo puedo ver cómo Él puede poner freno en mi corazón y en mi vida, ¿no? También en este tiempo hay muchas actividades en la iglesia. Y yo decía, ¿no? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo Dios tiene tanta misericordia sobre mi vida? De repente, ¿no? Vamos a Calauma los lunes, ¿no? Los martes también reunión de casados, aunque muy rara vez asisto, ¿no? Los miércoles también el culto de oración. Los jueves también reunión de guías. Los viernes también vamos a San Pedro, a la cárcel, ¿no? Los sábados también hay reunión igual, aunque un poco difícil para venir, ¿no? Los domingos también el culto. De a poco, ¿no? Dios me permite estar a su servicio, ¿no? Y yo no sé, de repente, aunque parece pesado, pero lo vivo con mucho gozo en realidad. Yo también agradezco, ¿no? Dios me ha dado una esposa tan paciente, tan hermosa, ¿no? El mismo corazón de Dios, así. Anda, ve, me dice, me impulsa, así. Porque tal vez diría, no me puede dejar otra esposa, pero gracias a Dios, ¿no? Me ha permitido la misma familia, la misma esposa, el trabajo incluso, ¿no? Es muy flexible para mí y realmente así me permite avanzar. Y también yo también quiero pedir, ¿no? Por oración por mi vida, para que Dios también pueda fortalecer más mi corazón, para que pueda darme más fuerzas para seguir en su evangelio. Aunque a veces, ¿no? La situación es un problema, una dificultad, pero ya no es así. Antes lo veía tan difícil, con tanto peso, pero yo veo, ¿no? Cómo Dios trabaja. Y esa dificultad que viene o la que era, no es nada, solamente es como un entrenamiento para avanzar. Así lo veo, ¿no? En el cuartel muchas situaciones se sufre, se pasa, pero al terminar la meta uno dice, no, yo ya avancé. En la vida misma, ¿no? Hay tantas dificultades, la familia, el trabajo, las personas mismas, pero eso mismo, ¿cuánto amor nos da Dios para poder avanzar? Yo agradezco mucho a la iglesia, ¿no? Aunque yo no soy nada, pero cómo me permite, ¿no? Ir a las cárceles o estar en el culto o estar aquí mismo. Solo por su amor, solo por su gracia puedo estar aquí. Y por eso, ¿no? Este versículo, ciertamente, Isaías 53, versículo 4, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Él nos ha curado y nos ha lavado, nos ha limpiado. Por Él somos justos, santos y perfectos. Y eso constantemente en el corazón, ¿no? Puede estar. Y puedo presentarme ante el Padre como su Hijo, justo, santo y perfecto. Gracias, hermanos. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más desea testificar? También
tenemos, ¿no? El coro Nueva Alegría también va a cantar después, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Y sí, primeramente quiero agradecer a Dios, ¿no? Porque Dios nos permitió venir, ¿no? Este tiempo también, aunque 2 o 3 días, a la Iglesia de La Paz. Y creo que mucho tiempo yo no llegué, ¿no? También había actividades en diferentes ciudades, ¿no? Y nos tocaba Cochabamba. Y también creo que estar mucho tiempo así, ¿no? Lejos de la casa del Padre, como se podría decir, ¿no? Entonces mi corazón también se sentía así, ¿no? Pero estando esta noche también acá, es ayer que llegamos, estoy muy agradecido, ¿no? También ver a los hermanos y me siento feliz, ¿no? Me siento feliz dentro de mi corazón porque de verdad conectar con el corazón de los siervos, con la iglesia, eso te llena tu corazón, también te da vida, ¿no? Te da fuerza. Y yo el 2020, 21 creo, ya no me recuerdo muy bien, estamos en Quime, ¿no? Como 4 años va a ser con este año y supuestamente teníamos que estar solo 2 años, ¿no? Pero estamos ya casi 4 años. De verdad, en el principio sí, yo extrañaba mucho la iglesia, ¿no? Buenas Nuevas, porque sí hay culto, hay todas las actividades normales, pero hay algo diferente, ¿no? No se puede hacer lo mismo que acá, ¿verdad? Hay algunas cosas que no es igual, pero Dios también me enseñaba a aprender de ellos, ¿no? Su corazón, la manera de ellos, desde lo básico, ¿no? Desde cero así, ¿no? Todo así. Aún alabar a Dios, tienes que aplaudir, ¿no? Tienes que pararte, no puedes alabar sentado, ¿no? Pero a veces yo me siento, ¿no? Pero ya me paro también, tengo que aplaudir también, así, ¿no? Pero pasando de ese tiempo hasta ahora, yo puedo ver también en el corazón de los hermanos allá, ¿no? Cómo Dios está trabajando, ¿no? En su corazón de ellos, así. Sí, su manera puede seguir, ¿no? Su forma, sus costumbres puede continuar, pero yo puedo ver, ¿no? Que también en su vida de ellos ha trabajado mucho Dios, así, ¿no? A través de la palabra, así. Y el domingo pasado que yo tuve reunión, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿no? Fuimos haciendo también reunión grupal, ¿no? Con hermanas y hermanos así. Entonces Dios me da esa oportunidad para poder compartir y escuchar el corazón de las hermanas, ¿no? Cómo están ellas, así cómo piensa, cómo entiende, cómo escucha, ¿no? Entonces, una de ellas, la hermana Claudia, ¿no? Había venido a La Paz, a la Iglesia Generación de Fuego del Alto, ¿no? Entonces, ella escuchaba el testimonio, dice, ¿no? De una hermana, o sea, de la iglesia de ahí, ¿no? Como ella le decía que no, estoy muy confundido, así, cosas así, ¿no? Del evangelio, así. Entonces, en ese momento, ella podía entender, ¿no? Podía distinguir en su corazón, así. Ah, nosotros somos benditos, así, ¿no? Somos muy bendecidos así, porque tenemos la palabra todos los domingos, aunque sea domingo, ¿no? Aunque sea sábado, pero podemos recibir puramente la palabra del evangelio así, ¿no? Pero estando en la iglesia, como que a veces hay, ¿no? Esa confusión así. Entonces ella estaba muy agradecida, así, no tenía otro corazón así. Entonces yo también escuchando eso, y simplemente le decía que no hay problema, así, ¿no? Que todo Dios está controlando, ¿verdad, hermanos? Todo Dios sabe así. No importa, aunque yo tenga mucha preocupación, va a pasar así, ¿qué va a ser? Tal vez esto va a suceder así, pero en realidad quien tiene el cuidado de nosotros, de la iglesia, es Dios así. Dios está vivo, entonces Dios también va a corregir, Dios también va a ordenar. No, hermana, no se preocupe así.
Entonces, escuchando ese testimonio, entonces en mi corazón también había agradecimiento así, ¿no? Y de verdad, simplemente yo puedo, ¿no?, agradecer. Voy a leer un versículo en Romanos, el 8. El versículo 28, ¿no? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice, ¿no? Entonces, yo también, ¿no?, estoy dentro del plan de Dios. Dios me amó, ¿no? Dios me dio su evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que sucede en mi vida es bueno, ¿no? Todo lo que pasa a mi alrededor, mis hijos, mi esposo, la iglesia, ¿no?, es bueno, porque Dios me amó, me dio su evangelio, entonces no hay problema así, ¿no? Todo es bueno así, ¿no? Entonces Dios hasta ahora nos da la oportunidad de compartir en la iglesia, entonces yo también estoy agradecida, ¿no? Aunque tal vez en este último tiempo de repente, ¿no?, llegaba algunos malestares tal vez en mi cuerpo, ¿no? Me sentía de repente, después de 34 años, me parecía raro, ¿no?, sentir algunas dolencias así. Nunca me había enfocado, digamos, en eso. Está bien, así, ¿no? Pero en este tiempo como fuertemente, porque llega una cosa, otra cosa, ay no, así. Entonces, yo también mirando eso, quería hundirme, ¿no?, en mi pensamiento así. Pero justo esa mañana mi esposo había compartido: ¿acaso Dios no te va a escuchar así, no? Como a Pedro, no me recuerdo el nombre del que compartió, le escuchó así. ¿Cómo no te escuchará a ti también así, no? Porque yo cuando lo miro mal a mi esposo, ¿cómo lo digo? Dios, no te preocupes así, ¿no? Pero cuando estoy en esa situación, como me siento, yo también quiero estar así, ¿no? Entonces yo también pensaba mucho delante de Dios así. Yo muchas veces menosprecio a mi esposo así, ¿no? Entonces Dios también me hace sentir para que yo también pueda entender su corazón de mi esposo así. No solo juzgar, no solo menospreciar o pensar, no importa así, ¿no? Pero cuando uno está en esa situación recién puede considerar el corazón de otro así. Pero yo simplemente, yo quiero decirles, ¿no?, estoy bien, estoy feliz, ¿no? Porque muchas veces las hermanas me preguntan y me dicen, usted no come así, está muy delgada, así, ¿no? Yo como mucho así, ¿no? Yo como bien así, ¿no? Pero a veces me siento, yo estoy bien así, ¿no? Yo estoy feliz así, ¿no? Sí, hay situación como todo, hay dificultades, pero yo me siento contento, ¿no? Porque estando allá, Dios me enseñaba mucho a confiar a Dios, así, ¿no? A poder mirar la palabra también, poder tener esperanza, ¿no?, en Dios a través de mis hijos también, ¿no? Porque llegando allá también el carácter de mis hijos cambiaba, ¿no? Aunque son pequeños, pero mucho sale su rebeldía, me contesta, ¿no? Pero a través de la iglesia, de los siervos, preguntando, entonces ellos también me hacen salir, ¿no?, de mi pensamiento así, me enseñan, me dirigen, ¿no?, cómo tengo que hacer, cómo tengo que vivir así. Entonces, simplemente, ¿no?, como dice en esta palabra, todo lo que sucede en nuestra vida es bueno, así, ¿no? Por eso hasta ahora yo estoy agradecido, de verdad, los hermanos estando allá, ellos nos han servido muy bien así, ellos siempre están con nosotros así, aún tal vez falta, ¿no?, aprender muchas cosas, pero Dios trabajó mucho en su vida de ellos, por eso yo tengo mucho agradecimiento, ¿no? Y sé que Dios va a trabajar, porque es de Él su iglesia, así, ¿no?, donde estemos así. Eso nomás yo quería agradecer, hermanos, sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ahora vamos a escuchar Coro Nueva Alegría, van a cantar 2 himnos, El Cordero de Dios y Digno es el Señor. Sí, por favor, pase adelante. Así Dios continuamente, ¿no?, trabaja y también está mostrando, ¿no?, su voluntad, así pienso, ¿no?, porque durante la semana también viendo o trabajando
veo que si Dios no trabaja, entonces no se puede hacer nada, así yo pienso. ¿Sí? Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Tú si del mal perdón buscas allá, Él en la cruz murió por vida dar. El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. con su poder serás un vencedor. El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz. El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. El Cordero de Dios, El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por
Sí, muchas gracias. Así Dios está preparando, ¿no?, para nosotros también la palabra. Y antes de escuchar la palabra, vamos a ver el video de la Universidad de Corea, ¿no?, que la Iglesia de Corea ha comprado, ¿no? Sí, entonces vamos a ver el video. Después de esto vamos a invitar al pastor Israel. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가는 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다. 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네. 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네. 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네. 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네. 따따라라라라라. 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 따따라라라라. 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네. 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해. 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 그곳으로 가네. Sí, muchas gracias. Así hemos visto el video, ¿no? Dios ha preparado y también veo que Dios trabaja, porque vemos como por medio del pastor Oxopar, Dios ha bendecido grandemente en el mundo, podemos decir así. Pero ahora yo creo que continuamente Dios está trabajando, ¿no? Entonces, esta hora vamos a invitar al pastor Israel, quien está pastoreando en la iglesia de Quime. Por lo menos hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso, ¿no? Nos visita el pastor. Sí, muchas gracias, pastor. Sí. Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Después de cuánto tiempo, ¿no? Y por la gracia de Dios me permite estar aquí. Y bueno, estoy agradecido con Dios, también con la iglesia, con el siervo, porque
por medio de la iglesia nosotros somos dirigidos, llevados, y eso es la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. El libro de San Mateo, capítulo 21, vamos a leer. San Mateo, capítulo 21, verso 33. Libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 33. Si lo tienen, vamos a leer. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hasta el versículo 46 hemos leído. Sí, y bueno, por la gracia de Dios nos permite, ¿no?, estar aquí en estos días. Y en el principio no pensamos para venir porque queríamos también aprovechar, ¿no?, estar tal vez en la iglesia, así. Y también justo estos días en el municipio de Quime había actividades, ¿no?, por recordar tal vez sus fiestas, así. Entonces, así pensando con mi esposa, hablamos y cómo podemos aprovechar estos días, ¿no? Y luego, así también conversando con los evangelistas y pastor también, ¿no? Y le sugerimos o le pedimos para venir a la iglesia para pasar estos días, ¿no?, para poder compartir también, testificar o tener la comunión con los hermanos o los ministros, porque Dios a través de la comunión nos ayuda para avanzar. Amén. Entonces, así también expresando al siervo, nos decía que no había problema, ¿no? Por eso nosotros también vinimos y nosotros recibimos la gracia de Dios para poder estar en la iglesia
y primeramente desde que hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados, y sin darnos cuenta, tal vez sin pensarlo, nosotros hemos escuchado el Evangelio por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, a través de la voluntad de Dios, cada uno de nosotros está en este lugar y dentro de su corazón también puede tener, ¿no?, esa gracia de haber sido justificado por Dios. Amén. Entonces, este trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida no ha sido por nosotros, ¿cierto? No ha sido por ustedes, hermanos, sino por quién. Por Dios ha sido, ¿no? No fue por mí, por ustedes. Yo nunca tuve interés de la palabra de Dios. En mi vida, antes de recibir la salvación, yo vivía para mí mismo, y también siempre estaba pensando en lo que quisiera hacer para mi vida, también en mi futuro, cómo quisiera que sea. Así estaba pensando. Pero en ningún momento yo había pensado, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero servir al Señor o vivir para el Evangelio. Nunca en mi vida yo pensé. Pero ¿por qué Dios nos permite estar aquí? Tal vez muchos de ustedes, de nosotros, puede pensar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ninguno de nosotros está en la iglesia porque uno mismo lo hizo o por uno mismo, sino que Dios ha sido el autor. Dios fue el que nos dio esa gracia, esa bendición. Amén. Vamos a mirar el libro de San Juan, capítulo 1. Aquí en este capítulo, capítulo 1, verso 12 y 13, claramente dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué nosotros recibimos la salvación? ¿Por qué llegamos a ser hijos de Dios? En el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, así dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no ha sido por ninguno de nosotros o por nuestra propia voluntad que nosotros hayamos escuchado el Evangelio o hayamos escogido vivir de esta manera, haber recibido el perdón de nuestros pecados. Eso ha sido 100% por la voluntad de Dios. Amén. Como en el libro de Efesios también claramente dice: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así habla. Entonces, nosotros, teniendo ese conocimiento, entendimiento acerca de la gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, ¿cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros tendríamos que estar delante de Dios, ¿no? ¿Con qué corazón nosotros deberíamos de servir al Evangelio? Quiere decir, ¿no?, que nosotros, reconociendo primeramente que ha sido 100% por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, que estamos aquí o que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, entonces dentro de nuestro corazón debemos estar con mucho agradecimiento, ¿cierto? Entonces, por ese agradecimiento, nosotros también podemos vivir nuestra vida o la vida de creencia dentro de la iglesia, anunciando el Evangelio, pero siempre y cuando reconociendo en su corazón
que esto no es de nosotros, sino es don de Dios, así dice. Pero muchas veces, ¿qué sucede, no? En nuestra vida? Con el tiempo, Satanás comienza a trabajar y también nosotros, olvidando la gracia de Dios, comenzamos a aceptar nuestros pensamientos, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir creyendo nuevamente en los pensamientos, aceptando de que por nosotros hemos obtenido ese evangelio o hemos recibido esa gracia, olvidando de que todo esto fue por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros olvidamos que este evangelio que hemos obtenido o recibido ha sido 100% por la gracia de Dios, entonces ya nuestro corazón, nuestro oído, también nuestro sentido, ¿cierto?, de poder aceptar o reconocer a Dios, se cambia, se desvía. Sin que nosotros nos demos cuenta, somos llevados por los pensamientos. Aquí en este libro de San Mateo, capítulo 21, está hablando acerca de los labradores malvados, ¿no? Vamos a mirar. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ustedes también ya han escuchado también esta palabra en muchas ocasiones. Y yo también muchas veces, escuchando la palabra por medio de los siervos, quise entender el corazón de Dios, ¿no?, acerca de la palabra, qué es lo que Dios trata de decirnos a nosotros. Entonces, el siervo, el pastor Oxupar, cada vez que él comparte la palabra de Dios, siempre hace como una comparación, ¿no?, la palabra de Dios y nuestro corazón, también el corazón de Dios y también el engaño de Satanás. Entonces, a través de la palabra, y en qué manera, ¿no?, Dios trabaja en nuestra vida. Y primeramente, para poder llegar a recibir el perdón de nuestros pecados, Dios tuvo que trabajar en nuestro corazón, permitiéndonos dificultades, situaciones, ¿cierto?, que para nosotros en un tiempo atrás, esa dificultad, esa situación que ha venido a nuestra vida ha sido como la causa para sentirse mal o vacío o sin esperanza. Pero escuchando la palabra de Dios, todas estas dificultades también han sido como un motivo para poder vaciar nuestro corazón y así poder escuchar el evangelio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que Dios permitió en nuestra vida para nosotros, para poder aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios de esa manera nos amó, nos dirigió, nos guió para que nosotros recibiésemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero también, cuando vemos la palabra, hay otro mundo que Dios también nos habla, es el mundo de nuestro corazón, ¿no? Como el mundo del corazón, que el siervo de Dios también nos transmite, ese mundo que nosotros no podemos ver, tampoco palpar con nuestros sentidos, pero por medio de la palabra Dios también lo describe. A través de su palabra Dios nos muestra
cómo nosotros, siendo salvos, después de haber recibido la gracia de Dios, haber obtenido la bendición, muchas veces somos arrastrados por los pensamientos. Como ese es el mundo del corazón que nosotros a simple vista no lo podemos ver, ¿verdad? A simple vista no lo podemos ver o sentir o tocar, porque son espirituales, pensamientos espirituales que no se puede ver por nuestra vista. Entonces acá en este capítulo 21, verso 33, está hablándonos acerca de estos labradores que el padre de familia, como dice acá, versículo 33, oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Como esta persona o este padre de familia, teniendo esta propiedad, después de haber edificado, haber construido, ¿cierto? Haber plantado una viña, un huerto de uvas, luego haberlo cercado, dice, haberlo cercado y también haber cavado un lagar, quiere decir una fuente donde él puede exprimir las uvas, ¿no? Para hacer el vino. Luego edificar una torre para poder vigilar también su viña. Finalmente, arrendarlo a unos labradores, dice. ¿Qué necesidad tendría esta persona o este padre de familia para hacer esto? ¿No? Nosotros o ustedes teniendo propiedades y obteniendo con tanto sacrificio, ¿verdad? Y les costó mucho trabajo para obtener esa propiedad y difícilmente quiere entregar a otra persona que sea ajena, algo que le ha costado tanto para edificar. Pero este padre de familia, ¿qué hizo? Después de que él plantó una viña, luego cercándolo alrededor de todo su terreno, luego cavando un lagar, una fuente donde puede hacer el vino y arrendarlo a unos labradores. Yo creo que él no habría tenido ninguna necesidad para hacer esto. Pero, ¿qué dice aquí? Y se fue lejos, ¿no? Como arrendándolo, él se fue lejos, a otra provincia o a otra ciudad. ¿Por qué? Porque tal vez en ese lugar también estaba su familia, sus hijos, ¿verdad? Su esposa. Pero por estar ocupado con su viña, él no podía estar con su familia, supongamos, ¿no? Por esa razón, él habría hecho de esta manera. Entonces, arrendándolo a estos labradores, él únicamente esperaba recibir algo de los frutos, ¿cierto? Tampoco exigía tanto, simplemente recibir algo de fruto que produce su viña. Pero también él dentro de su corazón tenía mucho gozo o alegría dándole esa viña, su propiedad, a una persona que realmente lo necesita también. ¿Sí o no? Dándole su propiedad, algo que es de él, algo que le pertenece a él, entregándole a otra persona. Al ver a esa persona con tanta necesidad, ¿cierto? Le entrega su propiedad. Entonces, mirando eso, ese gesto que él está haciendo,
en su corazón también se siente feliz, contento. ¿Por qué? Porque piensa que por medio de esto, esta persona también podrá vivir una vida feliz. Cuando el pastor Oxupar habla acerca de esta parábola, él como explica acerca de una familia que vivía tan escasamente, con bastante necesidad, ¿no? Esa familia no tenía su propia casa, muchas veces no podía comer, sus hijos tenían bastante necesidad, pasaban hambre, ¿cierto? Pero después de haber recibido, obtenido esta gracia de poder entrar en esa viña, esa familia se cambia por completo su condición. O sea, de haber vivido en una miseria, de haber vivido una vida tan miserable, de repente su condición social, económica, se cambia, ¿cierto? Ya no es más un pobrecito que no tiene dónde dormir, ya no es más un padre que no puede dar de comer a sus hijos, que tiene bastante necesidad, que su esposa tiene que mendigar. De esa condición donde vivían esta familia, al entrar a esta viña, se cambió completamente su condición de vida. Empieza a vivir una vida muy diferente, con todas las comodidades, ¿cierto? Las condiciones, sus hijos tienen sus propias habitaciones, también ellos comen muy bien y su bolsillo siempre tiene dinero, ¿no? Entonces, esta persona, al haber obtenido esa gracia, ¿cómo se siente en su corazón? Feliz. ¿Por qué? Estaba viviendo una vida sin esperanza, lleno de necesidades, ¿no? Una vida muy difícil. Pero obteniendo esta gracia, esa bendición, ese padre de familia, encargándole, encomendándole su viña, ¿no? Entregándole todo a esta familia, se va lejos por un determinado tiempo. Entonces esta familia, al quedarse en ese lugar, ¿cómo se queda? Feliz, contento, agradecido, ¿verdad? Entonces en el corazón de ellos está lleno de agradecimiento. Ellos cada vez que le vean al dueño, quiere expresar su agradecimiento, ¿verdad? Gracias, ¿no? Usted, ¿cómo ha sido posible que nos haya permitido estar en su viña, en un lugar tan hermoso, un lugar tan bendito, ¿no? Tan grande, tan rico? Por usted nuestra vida se cambió, ahora nosotros ya no tenemos necesidad de padecer hambre, ¿no? Tampoco la gente nos ve como miserables. Ay, estoy tan feliz por usted. Entonces, de su corazón brota el agradecimiento con toda naturalidad, naturalmente. ¿Cierto? Luego, ¿qué dijo? Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y a los labradores para que recibiesen sus frutos. Así dice. El dueño, el padre de familia, él no tiene tanta necesidad, tal vez, de que este labrador le entregue todos los frutos, sino simplemente una parte nada más. ¿Por qué? Porque él es un hombre rico, él también tiene otras propiedades, ¿verdad? Pero ¿cuál era lo más importante para este padre de familia?
que esa persona pueda vivir una vida feliz, que pueda disfrutar dentro de su viña, que pueda vivir una vida feliz. Eso para el padre de familia era todo. Luego, él también esperaba recibir una parte de los frutos y la otra parte quedaba para él, ¿no? O sea, para el labrador, ¿no? Entonces, los labradores, pasando el tiempo, también sabían, el padre de familia o el dueño de la viña, en algún momento va a enviar a sus siervos para que para entregarlos, para llevar los frutos. Él también sabía así. Y siempre a sus hijos también les enseñaba, o a su esposa, cada vez les hablaba diciendo de que nosotros, por causa de ese padre de familia, nuestra vida se cambió. Ahora no vivimos miserablemente, sino que nuestra condición de vida es mucho mejor. Por eso ustedes, por ese agradecimiento, cada vez que vean a ese padre de familia, ¿qué debe hacer? Tienen que agradecer, ¿no? Gracias, padre de familia, gracias, Señor. Por usted nosotros tenemos una vida tan bendita. Pero cuando cuando el padre de familia envía a sus siervos para que reciba los frutos, ¿no? Vamos a ver, versículo 35. Más los labradores, verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ellos, ¿cómo estaban en su corazón? Por haber recibido esa gran bendición a través de este padre de familia. Feliz, contento, agradecido, ¿verdad? Sí, en el principio, ¿cómo estaban? Agradecidos, contentos, felices, por haber obtenido esa gracia, esa bendición a través de ese padre de familia. Y cada vez que el padre de familia venga para recibir los frutos, ellos querían mostrar ese gesto de agradecimiento hacia él. En su corazón estaba eso, ese pensamiento. ¿Pero qué sucedió? Verso 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon, así dice. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se cambió, ¿qué cosa? Su corazón, ¿no? Se cambió su corazón. En lugar de agradecer a los siervos, ¿qué hicieron? ¿No? El padre de familia envió a sus siervos. Siervos, vayan, ¿no?, a este lugar, a mi viña, y luego pidan algo de fruto, traigan, ¿no? Como el dueño, enviando a sus siervos, esperaba recibir esto. Pero ¿qué sucedió? El corazón de los siervos se cambió, ¿no? Se cambió. Ellos pensaron que ese corazón se iba a cambiar. Ellos pensaron que yo cuando el dueño envíe a los siervos, voy a apedrear, ¿no? Voy a matar y así vamos a golpear, así dijeron. No, sino que ellos con todo su corazón esperaban que venga el padre de familia. ¿Para qué? Para entregar los frutos, luego para agradecer, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Su corazón se cambió. En lugar de agradecimiento, ¿qué hicieron?
golpearon, mataron, apedrearon. ¿Sí o no? Aquí cuando habla acerca de esta palabra, hermanos, parábola, no está hablando de otras personas. No está hablando, ¿no?, de personas extrañas, sino está hablando de nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación, la bendición de Dios. Ya, nosotros, hermanos, recordemos nuestra vida, la obra de Dios que ha hecho en nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios en su vida? Le salvó del pecado. ¿Qué más? ¿Simplemente le salvó de su pecado? Dios, ¿qué obra hizo en nuestra vida? Nos trasladó de un mundo de tinieblas, de oscuridades, ¿no?, de un mundo sin esperanza, de vivir una vida sin esperanza, ¿cierto? ¿A dónde nos trasladó? Como dice su palabra, al reino de su amado Hijo, así dice, ¿verdad? Ya, nosotros antes de recibir la salvación, ¿qué vida llevábamos? Cada uno de ustedes, ¿no? Una vida miserable. Aparentemente trabajaba, sacrificaba, ¿cierto? Echaba todo su fuerza para obtener algo, algún bien. Pero viviendo su vida de esa manera, dentro de su corazón tenía esperanza, tenía paz, alegría. No, no había nada de esas cosas, sino todo lo contrario. Cada vez que llegaba a su casa, ¿cómo se sentía? ¿Hasta cuándo voy a vivir así, verdad? ¿Hasta cuándo mi vida será de esta manera? Ya que se termine de una vez. Así, viviendo cada día a través de la situación, en su vida, en su corazón no había ninguna esperanza. Pero Dios nos dio su gracia. En un día menos esperado o pensado, Dios nos permitió el Evangelio, ¿cierto? A través de la iglesia, a través de los siervos. Entonces, escuchando el Evangelio, ¿cómo estaba nuestro corazón? Contento, agradecido, gracias Dios, ¿no? Gracias Señor por tener piedad de mí, por tener misericordia. Gracias Señor, yo voy a vivir toda mi vida para ti. ¿Verdad? Así salía uno del corazón. Cuando venía a la iglesia, ¿cómo venía? Feliz, contento, con mucho agradecimiento. Yo como quisiera estar ya en la iglesia, ¿no? Estando en su trabajo, yo quería salir rápido, ¿no? Para llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque en su corazón se sentía tan feliz y contento. Pero ¿qué pasó pasando el tiempo? Se cambió su corazón, ¿no? ¿Por qué se cambió su corazón? ¿Por qué se cambió su corazón? Hermanos, nosotros hoy día también compartimos, ¿no?, la palabra de Dios, por la gracia de Dios, visitando a las personas así. Yo también, estando en la iglesia, muchas veces no puedo, o sea, muchas veces también me siento, ¿no?, como siempre, o sea, como se dice, lleno de mi pensamiento, ¿no? Y a veces mirando la situación, también Satanás me hace sentir como que soy miserable, así me hace ver, ¿no? Pero luego, acordándome la palabra de Dios, como compartíamos anoche,
Y nosotros ya no vivimos más en ese mundo de la oscuridad, de las tinieblas, ¿verdad? A través de la iglesia hemos aprendido de que por medio de Jesucristo hemos sido trasladados, ¿cierto? Entonces, nosotros recibiendo la salvación, el perdón de nuestros pecados, somos hijos de Dios. Entonces, siendo hijo de Dios, puede ser que venga la situación, puede ser que haya la dificultad. Sin embargo, cuando uno recuerda la salvación que Dios le dio, la bendición que Dios le dio, ¿no? A través de Jesucristo, cuando recordamos que Dios le ha dado una gran bendición, entonces en su corazón se siente contento, se siente feliz. ¿Por qué? Por solamente pensar de que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces olvidando esto, nos sentimos de que en mí no hay nada, no hay esperanza. Entonces una señora hablaba y decía, estoy deprimida, estoy mal, ¿no? Ya no tengo ganas de ir a la iglesia, no quiero vivir mi vida, ya no quiero orar, ¿no? Como hablaba muchas cosas, aparentemente parecía que eso es algo que va a afectar a Dios, ¿no? Pero en realidad, cuando Dios nos ve a nosotros, nos mira, lleno de faltas, de defectos, de errores, aún puede ser que en nosotros se termine nuestra fidelidad, ¿no? Pero todas estas cosas que aparentemente nos hace sufrir, delante de Dios, ¿qué es esto? Es nada, ¿cierto? Delante de Dios, estas cosas no son ningún problema. Claro, yo me siento tal vez así, muchas veces, hundido en la situación. Pero cuando yo me acerco a la palabra, ¿Dios qué dice? Vamos a mirar, libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 3. Versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3 también. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Verso 4, de ninguna manera. Ya. Cuando nosotros expresamos nuestro corazón ante Dios, yo ya no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, estoy deprimido, ¿verdad? Me siento mal, o tengo este problema, o estoy así, no me va bien, no voy a ir a la iglesia. Como aparentemente expresando o hablando estas cosas, pensamos de que Dios se va a sentir mal. Pensamos de que va a afectar en algo a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo dice aquí? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué está diciendo? Si entre algunos, entre nosotros, ¿cierto? Teniendo desánimo en nuestro corazón, mirando la situación, sentimos dificultad para acercarnos a Dios o a la iglesia o a los siervos, ¿verdad? Pensamos de que por estas cosas Dios no va a trabajar, Dios no me va a ayudar. Por estas cosas que yo hice tal vez voy a recibir maldición.
La Biblia está diciendo de que, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Le afectará en algo a Dios mi incredulidad, mi falta, hermanos? Mi situación, mi condición, ¿no? Mis problemas, mi fidelidad, ¿provocará que Dios cierre su corazón por estas cosas? ¿Ya nunca más me querrá? ¿Ya no me ayudará? ¿Qué dice versículo 4? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, dice. ¿No? Pero nosotros, por no conocer el corazón de Dios, nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, como estos labradores malvados. ¿Por qué ellos cambiaron su corazón? ¿Cómo se sentían ellos al recibir la gracia, la bendición de haber obtenido esa viña, de estar en ese lugar tan privilegiado, ¿cierto? Que este labrador no es digno de estar en ese lugar, pero recibió la gracia de estar en ese lugar. ¿Por qué? Solamente porque el Padre quiso entregar su viña a ellos, ¿verdad? Entonces en el corazón de ellos debería haber el agradecimiento. Sin embargo, cuando el dueño envió a sus siervos a pedir los frutos, ¿qué hicieron? Golpearon, apedrearon, mataron. Finalmente envió hasta a su hijo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron a su hijo? Mataron a su hijo también. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué? No es examen, ¿no? Porque ellos aceptaron su pensamiento, ¿no? Se dejaron llevar por su propio pensamiento, hermanos, ¿cierto? La iglesia, ¿qué es para nosotros? Es un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero por aceptar nuestros pensamientos, ¿cómo pensamos nosotros de la iglesia? ¿Cierto? En realidad, este lugar es un lugar en donde nosotros recibimos la gracia de Dios, la bendición de Dios para nuestra vida. Y podemos testificar. Y lo hemos visto desde que nosotros hemos recibido la salvación. Pero ¿por qué nuestro corazón se cambia? Porque sin darnos cuenta nosotros estamos aceptando nuestros pensamientos, ¿cierto? Yo le comentaba a esta persona, ¿sabes por qué usted está sufriendo así? Porque Satanás está trabajando en su corazón. Porque Satanás está manipulando para que usted piense de esa manera. ¿Ese problema que usted tiene será difícil para solucionar para Dios? No, pero ¿cómo Satanás le manipula? ¿Cómo Satanás le hace ver su vida? Soy miserable, ¿cierto? Estoy deprimido, estoy mal, ya no quiero orar, ya no quiero vivir mi vida. Sin embargo, delante de Dios no es así, ¿cierto? ¿Por qué nosotros, llevando nuestra vida de creencia, vivimos así, sin esperanza? Porque aceptamos nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Entonces, por aceptar nuestros pensamientos, somos personas malvadas. ¿Ustedes qué son? Por aceptar su pensamiento,
¿Por qué ellos golpearon, mataron a estos labradores? ¿Ah? Porque ellos aceptaron su propio pensamiento. Entonces, ¿cómo los llama la Biblia? Labradores malvados. ¿Por qué llegaron a ser malvados? ¿Ustedes qué son? Malvados. ¿Cierto? ¿Pero se da cuenta que es malvado? Piensa, yo soy malvado. ¿No? Alguien puede decir, soy malvado. ¿Quién puede decir, soy malvado? Nadie quiere reconocer porque no se da cuenta. Satanás así, de esa manera, trabaja, hermanos. Nos manipula. La iglesia es un lugar, siempre los siervos dicen, donde nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Los siervos son personas que han ofrendado su vida para anunciar el evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder recibir la bendición de Dios, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Entonces la Biblia, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿No? Según mi vista, mi pensamiento, hay muchas cosas que no están bien, no me parece, no me agrada, no me gusta, ¿verdad? Pero para poder obtener la gracia y la bendición de Dios, Dios también nos da su palabra para poder cambiar nuestros pensamientos, ¿cierto? Y no aceptar simplemente cualquier pensamiento que Satanás me pone. Ah, tú recibiste la salvación, pero ¿cómo vives? Miserablemente, no tienes nada. Pero si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, ¿cómo vamos a pensar? No, yo no soy miserable. Soy bendito de Dios. Soy hijo de Dios. Ya no vivo más en este mundo de tiniebla, de oscuridad. ¿Cierto? Ahora yo estoy con Jesucristo en el reino de su amado Hijo. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro corazón por la palabra de Dios, hermanos, de nuestro corazón va a salir agradecimiento hacia Dios. Amén. Entonces, la vida de creencia no simplemente es vivir aceptando cualquier pensamiento que llega, sino es vivir cambiando nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Amén. ¿Ustedes han experimentado así, de esta manera, cambiar su pensamiento? Sí. ¿Cuándo? Primero decíamos que éramos pecadores, ¿verdad? Pero luego por la palabra, ¿qué decimos ahora? Que no tengo pecado, que soy limpio, sin pecado. Entonces, esto es cambiar su corazón por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, llevando nuestra vida de creencia de la misma manera, Dios también nos dirige para poder recibir la bendición de Dios, hermanos. A través de la palabra, Dios trabaja en nuestra vida. Yo también, por medio de la iglesia, por medio de los siervos, muchas veces me sentía muy agradecido con Dios, hasta ahora. ¿Por qué? Porque mirando mi vida, de verdad yo nunca me imaginaba o me imaginé llevar este tipo de vida. Y muchas veces también ahora, después de que ha pasado, ¿no?, el tiempo y Dios me permitió a mi esposa, mis hijos, en algún momento mis hijos también me preguntan algunas cosas, ¿no? Papá, nosotros no tenemos un lugar propio, ¿no? Así dice uno de ellos. Luego yo le digo,
es que nosotros no nos quedamos para siempre en un solo lugar. Nosotros vamos a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Entonces, donde Dios nos permite, ese lugar es nuestro, ¿no? Y por el tiempo que Dios nos permite estar ahí, nosotros debemos vivir felices por el Evangelio. Entonces, cuando ellos escuchan eso, de verdad, entonces ellos se sienten felices. Hermanos, cada uno de ustedes también ha obtenido esa gracia, esa bendición de recibir el perdón de sus pecados. Pero ¿por qué dentro de su corazón, cierto? Al igual que estos labradores, aceptando su pensamiento, hicieron lo que no debería de hacer? Muchas veces nosotros de esa manera también vivimos. ¿Y quién es el que sufre por vivir de esa manera? ¿La iglesia? ¿El siervo? No, uno mismo. Uno mismo sufre su vida de esa manera, o sea, vive así, sin esperanza. ¿Por qué? Porque vive aceptando su propio pensamiento y por vivir así recibe maldición en su vida. Hermanos, Dios nunca se cambia su corazón para nosotros. Amén. Él siempre permanece fiel, así dice. Siempre permanece fiel. Amén. Dios nunca cambia su corazón para mí, para ustedes. Siempre permanece fiel, hermanos. Aunque yo sea tal clase de persona, pero Dios no es así. Entonces, cuando nosotros somos engañados por nuestros pensamientos, manipulados por Satanás, debemos de recordar qué es lo que hizo Dios para nuestra vida. ¿Qué hizo Dios para mi vida? ¿Cierto? Antes de recibir la salvación, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Cuál era nuestra vida? Un mundo lleno de oscuridades, de tinieblas. Eso nada más. Pero por su gracia y su misericordia, un día nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y por causa de ello, nuestra vida se cambió. ¿Verdad? Por causa de haber obtenido o recibido el perdón de nuestros pecados, nuestra vida se cambió. Al igual que la vida de los obreros, de los labradores, perdón. ¿No? Al igual que la vida de ellos, nuestra vida también se cambió, se transformó por el Evangelio. Pero en lugar de agradecer al Señor, en lugar de agradecer a la iglesia, ¿no? Agradecer a los siervos por haberle compartido el Evangelio, su corazón, ¿cómo se siente? Muchas veces en contra, como los labradores. Entonces Dios nos está diciendo de esa manera a nosotros. Por esa causa, Dios también nos habla a través de su palabra de que nosotros no debemos de confiar en nuestro propio corazón. Amén, hermanos. Dios trabaja en su iglesia, en la misión Buenas Nuevas de Bolivia. Hace un tiempo atrás, mirando nosotros, y la iglesia no era igual que ahora, donde está, o sea, donde podemos estar en diferentes lugares, ciudades, ¿no? La iglesia era pequeña, pero por la gracia de Dios, hoy en día nosotros podemos ver, ¿no? La iglesia ha crecido bastante y sigue creciendo. Próximo año tenemos el campamento mundial. Entonces, a través del Evangelio, la iglesia avanza, crece, y nuestra vida también. Amén.
nuestra vida también, hermanos. Por eso, nosotros, recibiendo la sabiduría de Dios, debemos de desechar cualquier pensamiento que no es de Dios. Así también ustedes, recibiendo la palabra, la guía de la iglesia, en su corazón también siempre debe de meditar. ¿Voy a aceptar este pensamiento o este pensamiento es de Dios? Si yo acepto este pensamiento, ¿qué va a causar en mi vida? ¿Verdad? Pero si yo rechazo este pensamiento que no es ningún provecho para mí, entonces también veré un resultado para mi vida. Hermanos, todas las cosas que Dios nos permite en nuestra vida tienen un propósito. Pero cuando nosotros vivimos aceptando nuestro propio pensamiento, ahí nuestra vida se hace maldita delante de Dios, así como estos labradores malvados. Por eso le dice, son malvados, ¿no? ¿Por qué? Por causa de que vive aceptando su propio pensamiento. Hermanos, por la gracia de Dios, la iglesia nos permite la palabra. A través de la palabra podemos meditar en nuestro corazón y así tener esperanza para nuestra vida. Vamos a compartir hasta aquí. Agradecemos su atención por permitirnos la palabra de Dios y estar también en la iglesia. Este tiempo el siervo está participando, ¿no?, de la actividad en Corea del Sur, también recibiendo la palabra de Dios para después compartir con nosotros también. Esperemos que todos ustedes también, hermanos, oren al Señor por la vida de los siervos. Amén. Por la iglesia. Ustedes también percátense de la iglesia, ¿no? Vengan en algún momento que ustedes disponen su tiempo para ver, para mirar, ¿cierto? Para ver qué es lo que están haciendo en la iglesia, o quién está, o no hay nadie. Entonces ustedes también siéntanse que este lugar es su casa, hermanos. Un lugar donde recibimos la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias en esta noche por medio de tu iglesia. Nos permites escuchar tu palabra, Padre. A través de la palabra podemos conocer tu corazón, así como dice en el libro de San Mateo, capítulo 21, donde nos hablas a través de esa parábola de los labradores malvados. Y esa parábola no simplemente trata de algunas personas que vivían o que vivieron de esa manera, sino de nosotros, de los santos, de los salvos, de los justos, que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios, al igual que estos labradores. Como ellos, obteniendo esa bendición por medio del padre de familia, debería vivir una vida tan bendita, agradecida, pero por aceptar su pensamiento, ellos golpearon a los siervos, apedrearon, mataron. Aún el padre de familia, enviando a su hijo, pensaba que iba a considerar a su hijo, pero de la misma manera también mataron a su hijo. De la misma manera nosotros también, llevando nuestra vida de creencia, aunque no nos damos cuenta, pero muchas veces por aceptar los pensamientos que Satanás nos pone, nuestra vida se hace así, tan difícil, tan inútil, una vida tan miserable. Después de haber sido rescatado de aquel mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, pero pasando el tiempo, olvidando la gracia de Dios, viviendo, aceptando nuestros pensamientos, nuestra vida nuevamente se convierte en ese tipo de vida, viviendo sin esperanza. Permítenos, Padre, para que cada día nosotros también
desechando nuestros pensamientos, podamos acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, a la iglesia, a los siervos. Te pido que puedas guardar la vida de los siervos que están en Corea del Sur y también cuides, Señor, su familia, sus hijos, también la iglesia, los hermanos, que tú puedas guardar y bendecir sus vidas. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Así le pedimos todo esto, orando por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Ahora vamos a pasar a anuncios, por favor. Número 1, ofrenda decidida para la compra de terreno de la Iglesia de La Paz. Está ubicado cerca de la terminal de La Paz, avenida Chacaltaya y la calle Constitución. Los hermanos podamos orar y así avanzar con la ofrenda. Y el sobre es verde limón en el alfolí, ¿no? También tenemos el número 2, tenemos convocatoria, ¿no?, para nuevos seminaristas para que puedan presentarse. También los requisitos son testimonio de salvación y llamamiento de Dios y la carta de recomendación. Más informaciones por la oficina. Y también el tercero, ¿no?, ya comenzó, ¿no?, es decir, ya estamos, ¿no?, en seminario por hogar desde el 22 de julio hasta el 17 de agosto, ¿no? Cada miembro de la Misión Buena Nueva puede realizar. También puede informar cómo está avanzando con el seminario, ¿no? También tenemos convocatoria para voluntarios para ser parte del equipo de medios de comunicación en el área de radio, prensa, TV, doblaje, traducción. Más informaciones, seminarista Jorge y oficina. También tenemos convocatoria para ser maestro de la escuela dominical, maestro para los niños, ¿no? También los que desean más información, pueden acercarse a la hermana Carmen Paredes y también a las oficinas. Es una oportunidad, ¿no?, para ser maestro. También invitamos, ¿no?, para el día domingo, a las 10 de la mañana, tenemos culto en Salón Los Mineros, ¿no?, a las 10 de la mañana y también a las 3 de la tarde. Y también todos los jueves, ahora 19, tenemos predicación dominical con el pastor Oxopar. Está transmitiendo, ¿no?, a vivo por Facebook y YouTube, y también idioma aymara y quechua, ¿no? Por último, tenemos estudio bíblico con todos los martes, ¿no?, y sábado, los martes a las 19 horas y sábado a las 18. Y para terminar, hermanos, por todo esto, ¿no?, vamos a orar 2 en 2, así nos vamos a la casa. Sí, muchas gracias.